Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Hoy hablaremos de cómo escribir un bestseller. En primer lugar, podemos hablar del concepto de bestseller. Para que un libro sea bestseller, tiene que venderse a partir del 1.000.000 de ejemplares. Además, hay muchos tipos de bestseller. Por ejemplo, estaría aquel que en un momento dado se vende mucho, como rosquillas, pero luego queda en el olvido y ya no se vuelve a leer. También estaría aquel que va emergiendo regularmente. Luego estaría, por ejemplo, el que se convierte en un clásico y entonces también tiene una vida mucho más larga, sería un long seller. Y finalmente estaría el mega seller, que sería uno que se vende a lo mejor no 1.000.000 de ejemplares, sino ya hablando de cifras astronómicas, ¿no? Yo hoy os traigo las conclusiones a las que han llegado dos autores, uno es periodista y el otro es profesor de teoría de la literatura, y bueno, aquí tenéis sus libros, de los que hablaremos a continuación. Las editoriales lo tienen claro: para que una novela sea bestseller, tiene que aunar estas características. Para empezar, tiene que ser entretenida, nada de grandes sermones sobre la vida, sino una acción que se mueva. En segundo lugar, tiene que tener unos personajes con los que nos podamos identificar como lectores y por lo tanto que representen las pasiones cotidianas de la vida, ¿no? Otra cosa que suele tener el bestseller es que se puede aprender algo con él. Por ejemplo, puedes aprender de historia medieval, o puedes aprender de medicina, o puedes aprender de ciencia. Evidentemente son pseudo conocimientos, pero sí que es verdad que los bestsellers normalmente están bastante bien documentados. Y finalmente, un buen bestseller para una editorial siempre también depende de un marketing y una campaña de prensa, ¿no?, que lo lleven a la gente, por lo tanto una distribución a gran escala. Pero claro, también tiene que gustar al público, así que luego entra en juego todo lo que es azar, ¿verdad? Así que una de las cosas que también influyen es el boca a oreja, que realmente el lector recomiende ese libro. Si queréis aprender todo sobre bestseller, os recomiendo el libro de Sergio Vila San Juan, El Código Bestseller, y el libro de David Viñas, El Enigma Bestseller, que está titulado así porque lo de los bestsellers es un verdadero enigma, ya que hay novelas que han sido criticadas como de mal gusto o que han sido criticadas como de baja calidad literaria y sin embargo se han vendido como churros. La definición que dan estos autores del bestseller es que es una lectura de consumo comprada por impulso. Según estos autores, para que sea un bestseller tienen que darse varias condiciones. En primer lugar, que se venda muy rápido. En segundo lugar, que haya muchas traducciones a otras lenguas. En tercer lugar, que se dé piratería del libro. Y en cuarto lugar, que haya adaptaciones cinematográficas, una serie o incluso segundas partes apócrifas. Todo empezó en 1895, cuando a una empresa norteamericana se le ocurrió poner la lista de los libros más vendidos en su revista. Eso produjo una retroalimentación, hizo que la gente decidiera comprar esos libros. Entonces ahí las editoriales se dieron cuenta de que podían hacer unas campañas muy interesantes para hacer que la gente quisiera comprar los libros. De ahí que luego la logística de la venta del libro sea tan impresionante. Y por supuesto, un bestseller necesita de una campaña detrás, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de las conclusiones a las que llegó, por ejemplo, David Viñas, sobre cuál es esa mezcla explosiva que tiene el bestseller que hace que guste tanto. Y lo más interesante es que el bestseller combina una serie de géneros. Por ejemplo, se dice que el primer bestseller de calidad fue El nombre de la rosa, de Umberto Eco, porque nos estaba adentrando en la época medieval, de la que él era un gran erudito, a través de una historia policíaca. Y había toda una serie de conocimientos que se transmitían a través del libro de una manera didáctica y divulgativa. Entonces, de ahí surge, ¿no?, esta idea de que un bestseller no tiene por qué ser un libro que no sea de calidad, sino que también puede ser de gran calidad, ¿verdad?
pero sí que es verdad que a lo mejor le falta un toque de poética, ¿no? Que sería la necesidad también de decir algo con la obra, ¿no? No solo de entretener. Porque una de las cosas que más se le critican a los bestsellers es que solo son para entretener a la gente, ¿no? Y que tienen mucha acción. Bueno, sí, tienen mucha acción, pero también es un arte esto de mezclar los géneros, ¿verdad? Y ya veis qué cosa tan simple. Puedes mezclar muchos géneros. Por ejemplo, la novela policíaca la puedes mezclar con la novela histórica. Además puedes poner algo de novela gótica, puedes poner algo de ciencia ficción, algo de fantasía, puedes poner ideológica, novela ideológica, puedes poner también autobiografía. También lo que suelen tener son muchos giros de la trama, mucha acción, mucho cambio, y eso produce un dinamismo que hace que la trama vaya avanzando. Y también yo creo que un componente muy importante es eso que ya habíamos explicado antes, de que parece que estás aprendiendo algo, ¿no?, al leer ese libro, porque una de las cosas que hacen mucho los que escriben bestsellers es documentarse. Y lo que me ha sorprendido, escuchando a David Viñas y a Sergio Vilasan Juan, es que dicen que hay autores que tienen documentaristas. O sea, hay también autores que se documentan ellos mismos y a lo mejor van a bibliografías de algún tema en concreto, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, para la saga de Jurassic Park, pues su autor era uno que era aficionado a la ciencia, que estaba muy metido en estos temas, que hablaba del tema con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, por lo tanto estaba muy documentado. Otra cosa interesante que comentaron fue en relación al Código da Vinci. Digamos que el Código da Vinci es una novela conspiranoica, ¿no? Y entonces Sergio Vilasan Juan decía que, claro, esta novela también tuvo tanto éxito, a pesar de no tener una distribución editorial muy extensa, solo salieron al mercado 20.000 ejemplares, pero luego de repente hubo un boom, mucha demanda, y entonces se convirtió en un bestseller, ¿no?, hasta llegar a, ya sabemos, el cine y todo eso, ¿no?, y una segunda parte y tal. Entonces lo que dicen es que, claro, también los bestsellers, otra cosa que hacen es aprovechar mucho el momento, la actualidad, los problemas de actualidad. Por ejemplo, en la época del Código da Vinci, acababa de ser el suceso del 11S, y entonces la gente estaba muy sensible, y digamos que también una temática conspiranoica en un momento de crisis pues puede ser algo que engancha a la gente, ¿no? Por lo tanto, también una cosa que hacen muy bien los creadores de bestseller es aprovechar los temas de actualidad para introducirlos en sus novelas. Otra cosa que tienen los bestsellers es el efecto de arrastre. Por ejemplo, cuando un libro tiene mucho éxito, ¿no?, puede ser que quede en el olvido y tal, como le pasó al Señor de los Anillos, por ejemplo, y de repente sale alguien que hace la película, y entonces pues el libro vuelve a venderse. Eso es como otro efecto de realimentación, que se llama el efecto arrastre, ¿no? Así que estamos ante un fenómeno multifactorial. Mezcla una serie de aspectos que van desde concentrarse en los gustos de la gente, aprovechar el momento de actualidad, tener un lenguaje divulgativo, intentar transmitir algún conocimiento de una manera llana, que lo entienda todo el mundo, sin grandilocuencias. También un poco intentar mezclar la alta cultura con la cultura popular en un solo formato, esa mezcla de géneros de la que habíamos hablado, centrarse mucho en el entretenimiento, y también ayuda mucho que sea una acción que se mueve, ¿no?, con muchos giros, y que haya un conflicto novedoso, que también puede estar ligado a alguna cosa de la actualidad, o simplemente tener algo original, algo que fascine. Y finalmente, otra de las cosas que más engancha es que a lo largo de la trama haya una especie de misterio, o que simplemente la información se vaya dando a cuentagotas, poquito a poquito, dosificada. Como veis, escribir un bestseller está al alcance de todos, ya tenéis la fórmula, así que sacad vuestros apuntes y poneros a ello. Yo sin duda lo voy a intentar.
En relación a este aspecto de la intriga, de mantener el suspense y de crear misterio, volveré con un vídeo sobre cómo construir una trama. Así que nos vemos próximamente. ¡Chao!